buenas noches, bienvenidos a Cara Cruz, aquí domingo en vivo, 21:01, en vivo absoluto acá. ¿Qué tal, Claudia? ¿Qué tal, Pipo? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los televidentes de Unicanal, también del 13 y a los oyentes de Radio 1. 13 grados de temperatura, se siente el frío. Frío, Claudia? Más o menos, pero enseguida vamos a entrar en calor con el tema del debate que tenemos para esta noche y también vamos a hablar acerca de la situación sanitaria, Pipo. Los dos temas. Sí, recién hablábamos acerca de los números, los de ayer y también los de hoy, así que son sumamente preocupantes. Y tenemos el informe COVID-19 de la fecha para ir detallando un poco que informan desde el Ministerio de Salud. En la fecha se procesaron 6.615 muestras, 2.514 positivos. Se lamenta informar acerca de 125 fallecidos. El total de muertes asciende a 8.360 muertes, 3.472 internados, 564 en unidades de terapia intensiva, 2.199 recuperados, sumando así 274.920, y el total de casos confirmados en Paraguay, 332.971. Hay que hacer una relación de estos números con respecto a los números de ayer. 120 fallecidos ayer y hoy 125. Este sería el récord. El récord absoluto. La cantidad de muertes hasta hoy. Y ayer fue el récord en cuanto a la cantidad de positivos. Hoy bajó eso. Sí, 3.228. Bueno, y otra cosa que tenemos son que casi el 5% de población de los que fueron confirmados y registrados ya tuvo COVID. O sea, 335.000 casos. Quiere decir, o sea, y no sabemos cuánto es el subregistro. Cierto. Si se habla de que el subregistro es 2 o 3 veces eso, estamos hablando de cerca del 15, el 20% de la población ya tuvo COVID. Sí, y también vamos a hablar acerca del retraso. Hoy esperábamos 250.000 dosis de Sinopharm y se confirma desde el Ministerio de Salud que van a llegar mañana a las 9 horas. Sí, mañana 9:20 está confirmado el arribo en el espigón presidencial. Vamos a preguntarle justamente al ministro Borda después, Borba, ¿por qué? Sí, va a estar con nosotros. Va a estar con nosotros y bueno, vamos a preguntarle todo lo que haga falta sobre el tema vacunas. Y también si la gente quiere ir de repente preguntando en las redes sociales, ahí vamos a ir mirando también. Claro que sí. Y el tema vacunas, también la saturación de los hospitales. Y hay otra preocupación que estuve viendo hoy en los medios de comunicación, la cantidad o la capacidad que tiene el sector público para hacer los hisopados. No todo el mundo tiene la capacidad de pagar ese 400.000, Pipo, 220.000, y entonces allí es donde se requiere una mayor eficiencia por parte del sistema público. Hoy llamas al 154 y te dan turno para el hisopado, la muestra, el testeo PCR en una semana o más. Una semana puede pasar el mundo ya. Claro, entonces ahí la gente de repente, al no tener la posibilidad de pagar, deja nomás. Y no se hace y sigue contagiando, espera que le pasen los síntomas de repente. Sí, lo que acá hay que volver a hacer es insistir en el tema de que, bueno, aunque no te haga el PCR y tener los síntomas que sabemos cuáles todos son, aislarse y acudir al médico, al servicio médico, a ver que le den la medicación. O sea, darse por enfermo, ya consideranse enfermo. Sí, bueno, pero nuestro primer tema es el tema, digamos, de debate a nivel político. La mesa directiva del Senado para el 2021-2022, uno dirá, es importante, es importantísimo, sobre todo cuando hablamos de un gobierno que tiene una debilidad que va creciendo. Cada vez que vemos un informe del Ministerio de Salud, su debilidad crece más. Cada muerto genera más debilidad al gobierno. Y empezamos a hablar de línea de sucesión. Hoy por hoy, el que se siente en esa silla, Claudia, tiene fuertes posibilidades de llegar al Palacio de López en esta coyuntura. Así que tenemos de invitado hoy acá al senador Hugo Richard, del Frente Guazú, al senador Fidel Zavala, de Patria Querida, y está en línea el senador Antonio Barrios, de Honor Colorado, del Partido Colorado, para debatir un poco sobre las posibilidades de los candidatos y las posturas de las bancadas respecto a eso, Claudia. Sí, y también toma mucha preponderancia esta mesa directiva por lo que dijiste, el ingreso directo en la línea de sucesión presidencial y también la cantidad de cargos. Vamos a hablar también con periodistas del área que cubren Congreso hace más de 10 años y mencionaban la cantidad de cargos que van a entrar en un paquete de negociación entre las bancadas. Hablamos de
cargos en la Corte Suprema de Justicia, en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, Contraloría, Defensoría del Pueblo, también Consejo de la Magistratura y por supuesto también la dirección, la presidencia de las diferentes comisiones asesoras. Así mismo. Senador Fidel Zavala, buenas noches. Hola Pipo, hola Claudia, un gusto estar con ustedes acá, Hugo, Richard también. Hugo, buenas noches, gracias por estar. No, gracias a ustedes. Senador Tony Barrios, buenas noches. Buenas noches, Pipo. Buenas noches, Claudia. Y para los compañeros que están ahí, Hugo y Fidel, muy buenas noches. Vamos a un informe, Claudia. Tenemos un informe. Ver con ellos, justamente. Sí, que detalla todo lo que estábamos mencionando. ¿Qué representa la renovación de esta mesa directiva? El 1 de julio, los senadores se deberán renovar su mesa directiva y el conteo de votos promueve intensas negociaciones dentro de la Cámara Alta, más considerando que ninguno de los partidos tradicionales cuenta con la cantidad de votos suficientes, lo que posiciona a las bancadas minoritarias como fundamentales. Los candidatos que siguen en puja son los colorados Óscar Cachito Salomón, Enrique Riera, Juan Carlos Galaverna, los liberales Blas Llano y Víctor Ríos. Por el Frente Guazú aparece Fernando Lugo y por Patria Querida el senador Fidel Zavala. Ya los propios colorados reconocieron tener números insuficientes al ser solo 17, sin estar unidos en torno a un único candidato, y miran a otros sectores para alcanzar los 23 votos requeridos. Pero por el contrario, los demás partidos hablan de conformar un frente opositor puro, pero aún no definen cuál sería la figura que logre cohesionarlos. Las negociaciones involucran un paquete de cargos en la Corte Suprema de Justicia, en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Consejo de la Magistratura y la presidencia de las comisiones asesoras. Pero liderar el Congreso Nacional adquiere un valor preponderante en este gobierno, quien asuma ingresa en la línea directa de sucesión presidencial, ya que sigue latente la amenaza de juicio político contra el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Bueno. Tenemos una consulta, sí, Pipo, para compartir con los seguidores a través de las redes sociales, @CaroCruzPI, que dice: ¿quién crees que ocuparía la presidencia del Congreso Nacional? ¿Blas Llano, Juan Carlos Galaverna, Óscar Cachito Salomón o Enrique Riera? Bueno, y le dejamos fuera a Fernando Lugo y Fidel Zavala, así en un plumazo. Hugo, Richard, tercera fuerza son ustedes. Eso implica que ustedes están en condiciones de decir, bueno, nosotros queremos la Defensoría, queremos un cargo en la Corte, queremos el Tribunal de Justicia Electoral. ¿Es así? Nosotros en primer lugar queremos la presidencia del Congreso. La propuesta nuestra de candidatarle nuevamente a Fernando Lugo, o sea, hay que ver el contexto de esta situación. Yo creo que está muy bien el informe que ustedes presentaron recién, pero me permito enfatizar en ese tema. Si nosotros entramos a una puja y la gente que nos ve en medio de esta pandemia, ahí visto 125 muertos, cada día estamos alcanzando un récord, ¿no? Y la gente va a decir, pero ¿qué es lo que esta gente están? O sea, están en una disputa por cargos. No, yo creo que en primer lugar, independientemente a la mesa directiva, las bancadas en el Senado, creo que tenemos la responsabilidad de ponernos de acuerdo en 3 o 4 o 5 puntos centrales en medio de esta crisis. Esta no es cualquier crisis. Es una crisis que cuesta vidas en medio de una situación insuficiente desde el punto de vista de la cobertura sanitaria. Hay 125 muertos, están los contagiados. Pero si uno va a la realidad, no hay camas, la gente está sufriendo, no hay medicamentos, no hay insumos. Esa es la realidad. ¿Qué tiene que hacer un Congreso de un país como el nuestro en este caso? Esa es la primera pregunta. Después elijamos en todo caso a nuestros candidatos de quienes van a ocupar la mesa directiva. Y creo que, no sé si fuiste vos o Claudia, dijeron, en medio
de un ejecutivo que en medio de la crisis no tiene liderazgo. Por eso que el papel del Congreso es importante en este momento. No solamente por lo que decía por la sucesión presidencial, que también es importante, ¿verdad? Pero yo creo que el Congreso debe marcar la hoja de ruta en esta crisis, de una crisis sanitaria, pero que repercuta a nivel económico, a nivel social. Ustedes saben, acá el senador también, hoy estaba viendo nuevamente la preocupación legítima de los pequeños empresarios, de los medianos empresarios, y ya no digamos de los trabajadores y trabajadoras en general. Esta es una situación económica también desesperante. ¿Qué vamos a hacer nosotros desde el Congreso para acompañar esta situación? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Yo sé que toda la bancada tenemos propuestas al respecto y después elegiremos en todo caso en base a eso al presidente del Congreso, no digo presidenta porque lastimosamente no hay ninguna mujer candidatada para este periodo. Y ahí ya voy entrando en el tema y diciendo que creo que los candidatos que existen hasta ahora han llegado a su tope. O sea, cualquiera que ustedes me digan, Blas Llano, Galaverna, Víctor Ríos, Fernando Lugo, Fidel Zavala, todos en este momento sabemos cuántos votos tienen. Y más de eso no pueden avanzar. Se va a tener que dar una gran ingeniería, un gran diálogo para que cada uno de los candidatos puedan avanzar en los votos que tienen. Y ahí sí me permito decir, creo que vos dijiste, ahí sí me permito decir, sí, claro, nosotros tenemos 7 votos. El Frente Azul tiene 7 votos. Importantes son los 3 votos de Patria Querida, no tengo ninguna duda, ¿verdad? Pero esos votos son decisivos en este momento. Pero yo insisto, usemos esos votos, en el caso nuestro, usemos esos votos para fortalecer el Congreso. Usemos esos votos para fortalecer el Senado o la presidencia, atendiendo a la situación que vive en nuestro país. Esa sería mi primera respuesta a lo que planteaste. Ahora con Fidel Zavala, incluso Patria Querida ya emitió un comunicado con respecto a cuáles serían los ejes para poder negociar la posibilidad de la presidencia de la mesa directiva. Hablaban de los cargos puntualmente, pero tienen también una agenda con respecto a la crisis sanitaria. ¿Cuál sería, cómo se movería Patria Querida? Correcto, Claudia. Yo personalmente creo que el término negociación es un término muy amplio y tendríamos que enfatizar un poco en un diálogo para que lleguen las mejores personas a los cargos que vos citaste, ¿verdad? Porque tenemos muchos cargos importantes que van a ser, vamos a decir, centrales al funcionamiento de la República. Tenemos 2 ministros de Corte, tenemos ministro de la Justicia Electoral, tenemos Contraloría, tenemos Defensoría del Pueblo, fuera de todo el tema de la línea de sucesión, que yo creo que estamos de acuerdo. Ahora, este tema de los acuerdos programáticos yo creo que tienen que ir, y sí, quitamos un comunicado y creo que en el comunicado lo expresamos muy claramente, que tendríamos que hablar nosotros sobre volver a una ley de responsabilidad fiscal, una austeridad en el Congreso, atendiendo la situación económica, sanitaria que estamos pasando hoy, las necesidades que tenemos, no solamente de vacunas, sino de camas, ¿verdad? Y toda la crisis que hay en el sistema sanitario, ¿verdad? El aumento que se dio el Senado en plena pandemia, nosotros cuestionamos y además presentamos un proyecto para que se retrotraiga eso, de que efectivamente los partidos puedan acercar las ternas para las diferentes candidaturas con poder de veto. Yo no creo que tenga que pasar por un cuoteo político, tienen que llegar las mejores personas, sin duda. Lo mismo para Justicia Electoral, para Contraloría y Defensoría del Pueblo. Yo creo que eso son factores fundamentales para trabajar sobre una agenda. Sin duda la línea de sucesión, y quiero dejar constancia de algo,
tanto en Senado como en diputado, los partidos tradicionales, oficialistas, siempre han llegado a la mano de la oposición. No se ejerció el papel de oposición como tal. Y las veces que nos sentamos a hablar, yo creo que acá siempre la gente mira, ¿verdad?, sus intereses, y no vamos a negar que miran la línea de sucesión, ¿verdad? Sería ridículo negar eso, ¿verdad? Y basamos en base a candidaturas impuestas, ¿verdad? Y yo creo que todos son candidatos. Tenemos candidatos dentro del partido Hagamos, tenemos candidatos dentro del PDP, dentro de Patria Querida, dentro del Frente Guazú, dentro del Partido Liberal. Y creo que tenemos que tener la suficiente madurez para sentarnos a hablar, porque no pasa solamente por la línea de sucesión. Miremos la gobernabilidad que nos queda en el resto del periodo, ¿verdad? Porque si nosotros vamos a elegir y vamos a llegar y finalmente el país va a ser un caos, ¿verdad?, y no vamos a poder tener una agenda, ¿verdad?, pragmática, donde nosotros podamos decir, este es el rumbo que tiene en el sentido de construir instituciones, en el sentido de dar respuesta a los reclamos de la ciudadanía, en el sentido de atender las necesidades centrales que nosotros tenemos, ¿verdad?, una reforma verdadera del Estado, ¿verdad?, porque acá venimos siempre hablando de este tema. Yo creo que no. Llegue quien llegue, aunque sea del mismo partido, vamos a terminar nosotros naufragando. Entonces yo creo que es importante sentarse a hablar con madurez de todos estos temas. Senador Antonio Barrios, ¿está ahí, senador? Sí, está el senador. A ver, sí. Senador Antonio Barrios, Honor Colorado no tiene candidato de Honor Colorado como tal, sino que va a apoyar alguna candidatura dentro del Partido Colorado. ¿Es por dar gobernabilidad? ¿Es por una cuestión de disciplina partidaria? ¿Cuál es la postura de ustedes? Pipo, me voy a dirigir exactamente, voy a responder tu pregunta porque es muy amplio lo que debatieron los compañeros y yo tengo posturas diferentes a algunos de ellos. Sí, la idea de Honor Colorado es darle gobernabilidad al gobierno colorado. Por eso es que nosotros pretendemos que el presidente de la mesa directiva actual, de la que va a venir, sea un colorado. En ese sentido, el movimiento Honor Colorado ha manifestado de hace más de un mes, creo que, la postura de posicionarle a Calega Laverna como presidente del Senado. ¿Por qué? Porque Calega Laverna es una persona que ya está grande, una persona madura, una persona que maneja la legislación parlamentaria, los reglamentos parlamentarios como ninguno de nosotros, una persona de solvencia parlamentaria, y yo creo que es un articulador nato, es capaz de conseguir. Lo que hasta ahora no lo pudimos hacer es tratar de por lo menos dialogar entre la bancada del Partido Colorado. Nosotros necesitamos primero unir la bancada del partido para poder pensar en lanzar un candidato a presidente del partido. Y si vos me preguntás si ya tienen otros candidatos, y la verdad que no tenemos, vamos a apuntar a Calega Laverna. Calega Laverna como primera opción. Y después de Calega Laverna veremos cómo unimos los votos colorados, porque si no vamos a seguir estando dispersos. ¿Y por qué no? Que se comenta y se dice Cachito Salomón, que prácticamente tiene todos los votos porque está muy ligado a Cachito, un grupo del mismo Partido Colorado con el Frente Guazú, que están muy cerca de tener los votos. ¿Y por qué no? Porque justamente Cachito Salomón está muy pegado a la izquierda, cosa que nosotros, los de Honor Colorado, no estamos totalmente de acuerdo. Así que en ese sentido, te vuelvo a repetir, como primer objetivo para nosotros es Calega Laverna, la unidad de la bancada colorada para decir que realmente tenemos 17 votos, porque hoy no tenemos 17 votos, los colorados estamos dispersos, cada uno tendrá su candidato, y ahí contesto tu pregunta. Con respecto a lo que el Senado de la República ha hecho durante esta pandemia, yo le quiero recordar a los compañeros que nosotros fuimos los pioneros en todo, en los recortes, en sacar ¿cómo se llama?, el seguro médico, el cupo de combustible. El Senado ha hecho los primeros recortes y ha estado a la altura de todo el acontecimiento. Y encima del Senado han salido todas las ideas con respecto a la pandemia, de la cuarentena, el uso de la tecnología
para las sesiones, de la ley de vacunas, el acompañamiento y prácticamente el acompañamiento completo y total de todos los médicos que forman parte del Senado en las leyes correspondientes a la pandemia. Estamos muy de cerca, formamos parte de la Comisión Bicameral de Control de Gasto de la Pandemia. O sea, estamos muy inmiscuidos en lo que significa la organización, es darle la herramienta al Ejecutivo para que pueda otorgarle al pueblo la garantía de tener todos los servicios. Yo creo que del Senado ha nacido eso y nosotros sí puedo decir que estuvimos y estamos a la altura de lo que se trata en la pandemia. Lastimosamente, el Senado no es ejecutor. Lastimosamente, es el Ejecutivo que tiene que ejecutar. Hemos dado todas las herramientas existentes con respecto a presupuesto, con respecto a leyes, con respecto a la pandemia. Así que en ese sentido yo quiero decirle a los compañeros que yo realmente me siento satisfecho de haber trabajado de la forma como trabajamos, haber debatido todo lo que debatimos y los resultados, lastimosamente, si no los obtenemos, no es culpa por falta de leyes, por falta de presupuesto, sino que por otros motivos que no tiene nada que ver el Senado paraguayo. Nada más, Pipo, no sé si quedó algo en el tintero que queda por responder, con mucho gusto lo haré. Senador, ¿por qué Enrique Riera no podría aglutinar como sí podría hacerlo Juan Carlos Galaverna? Él mencionó incluso que tiene 26 votos, no sé si eso es posible, pero mencionó que líderes de ambos movimientos, Colorado NTT y Honor Colorado, se comunicaron con él y él podría ser ese Colorado. No, él no dijo eso, Claudio. Él dijo que habló con un líder del Partido Colorado, con un líder, que no fue el líder de Honor Colorado. Él habló conmigo, líder de bancada, no habló con el líder. Ahora sí pudo haber hablado con el líder de Añetete. Eso hay que preguntarle a él cuál de los líderes con quién habló. No habló con los dos líderes. Y él habrá conversado, por algo dice lo que dice. Pero te vuelvo a repetir, nuestra posición de Honor Colorado dentro de la bancada colorada hoy es el posicionamiento y trabajar sobre la figura de Caleb Galaverna. Ahora, para otra cosa que le quiero consultar, senador, sacando lo político y también el liderazgo que tiene Juan Carlos Galaverna, ¿sería un buen momento para que alguien de su edad, considerando la pandemia y la responsabilidad y lo que exige, ¿verdad?, ser el presidente del Congreso Nacional, sería oportuno para él y para el Congreso que él sea el que lidere? Yo creo que él tiene todas las condiciones, él se encuentra en perfecto estado de salud, lo puede hacer, es un hombre fuerte, un hombre lúcido, participa en las sesiones del Congreso, lo muestra en cada sesión en las que estamos poniendo orden con respecto a veces a la forma irregular que estamos legislando, ¿verdad? Yo creo que reúne todas las condiciones, Claudia, no hay ningún problema con respecto a eso. Además, será una mesa seguramente que tendrá otros componentes como un vicepresidente, un segundo, un vicepresidente tercero, así que va a tener un acompañamiento de compañeros de otros partidos seguramente para poder llevar a cabo su función, ¿verdad? Pero yo le veo a él con la total fuerza como para poder llevar esto y creo que lo haría con muchas ganas porque para él sería como un cierre de todo su ciclo parlamentario esta posibilidad de presidir la Cámara en este momento. Y para el Partido Colorado, una garantía de que la línea de sucesión siempre caiga sobre un Colorado y se pueda transitar en lo que resta del periodo parlamentario con una tranquilidad y no estar asusado completamente todos los días con temas, vamos a hacer un juicio político o una cosa como esa. Él nos daría o le daría al gobierno actual esa tranquilidad. Senador Richard, Fernando Lugo, nuestro candidato, me dijiste al empezar, y el senador Barrio dice que el candidato de ustedes es Cachito, Salomón, perdón, ya estoy muy informal. ¿Es así? ¿Hay una negociación en base a eso? Voy a responder eso porque las líneas que trabajamos son absolutamente distintas, pero antes de eso, no, yo creo que ni yo ni acá el senador nos referimos a lo que hizo el Senado hasta ahora. Lo que decimos es que tenemos que seguir haciendo. Esa aclaración me parece importante porque sí, yo creo que la Cámara de Senadores, yo con otros, creo que acá el senador también, fuimos firmantes de aquel proyecto de ley con el senador Ríos, Godoy,
en donde anulamos nosotros el tema de seguro médico, el tema de vale de combustible, o sea, en ese sentido no hay ninguna duda. Estamos diciendo, esta crisis va a durar entre 3 y 5 años. Ese es el pronóstico que yo tengo. Con sus efectos no solamente sanitarios, económicos, sociales y posiblemente políticos. En esa proyección es que decía yo, ¿qué va a hacer el Senado en este periodo para no discutir solamente nombres? Ahora voy a tu pregunta. Yo he hablado insistentemente sobre un proyecto, que es el tema de que va a ser muy saludable ante esta crisis y ante la debilidad del Ejecutivo, de que la oposición administre el Congreso. El senador Salomón, actual presidente del Congreso, no es presidente de un partido de la oposición. Y es más, el proyecto es, y no está mal eso, al contrario, hay que decirlo claramente, el proyecto es no solamente discutir en la oposición, o con quienes estamos de acuerdo en la oposición, no solamente administrar el Congreso. Administrar el Congreso 21-22, 22-23 y mirar el 23-28. Ese es un proyecto. Y yo no creo que el senador Salomón salga de la fila del Partido Colorado para eso. Ese es el proyecto que es donde apuntamos nosotros, y ahí puede ser, después, los nombres pueden ser Fernando Lugo o Víctor Ríos, con quienes hablamos hasta este momento. Ese es el proyecto. Paso a otro tema muy hablado, que es el tema de la línea de sucesión. Acuérdense de que el 15 de agosto cambian las reglas de juego constitucionalmente. Suponiendo que exista un juicio político y Mario Aldo Benítez tenga que salir de la presidencia, no es como ahora, porque si mañana Mario Aldo sale hay que llamar a elecciones. Si después del 15 de agosto, estamos acá cerca, sale Mario Aldo y ustedes escucharon una palabra que usó correctamente desde el punto de vista de ellos, del senador Barrios. Dijo, nosotros queremos que siga siendo un gobierno colorado, dijo. Y lo dijo muy claramente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que si sale Mario Aldo, va a asumir ¿quién? El vicepresidente de la República. No hay elección, no se llama elecciones ahí. Y el vicepresidente de la República es un colorado. Me guste, no me guste, yo estoy hablando de la línea de sucesión. Entonces, después del 15 de agosto cambia radicalmente la figura. A no ser, y termino acá esta parte de mi exposición, a no ser que se le instituya a ambos, al presidente y al vicepresidente, cosa que en la lógica que planteó el senador Barrios es imposible, porque dice queremos que siga siendo un gobierno colorado, porque ¿dónde se inician los pedidos de juicio político? En diputados. Y en diputados hay una mayoría colorada. Seamos prácticos en el análisis de este tema. Y yo no creo que en diputados, después del 15 de agosto, se inicie un proceso que destituya al presidente y al vicepresidente colorado. O sea, eso no existe. Entonces, cuando hablemos de la línea de sucesión, hablemos entonces a partir de qué va a ocurrir el 15 de agosto con la nueva situación constitucional que se presenta. Senador Zavala, ¿cuál sería el candidato a apoyar desde Patria Querida? Usted está como un candidato a la presidencia, si bien dice que todos los legisladores podrían ser o son eventuales candidatos. El senador Hugo Richard reconoció Cachito Salomón o Víctor Ríos. No, Fernando Lugo, Víctor Ríos. Perdón, Fernando Lugo, sí. Ya le sacamos de la encuesta y del debate también. Y en el caso de Patria Querida, sería su candidatura y la de quién podrían también apoyar de los partidos tradicionales. Correcto, Claudia. Antes de entrar a ese tema, agregando algo más a lo que dijo el senador Richard, es que tenemos que tener en cuenta que el Partido Colorado tiene copado todos los órganos de poder. Actualmente, Corte Suprema de Justicia, el Ejecutivo, el Legislativo, Contraloría, y yo creo que Tribunales Superiores. Tribunales Superiores de Justicia Electoral. O
sea, creo que acá en algún momento, y esto entra dentro de lo que nosotros venimos hablando, ¿verdad? Volviendo a tu pregunta, Claudia, creo que para nosotros el senador Llano, vuelvo a decir, todos somos candidatos. Nosotros estamos hablando con el senador Llano, creemos que es un candidato que, de acuerdo a lo conversado, de acuerdo al eje programático que nosotros tenemos, es una persona que llena las expectativas a hoy, ¿verdad? Eso no quiere decir de que no hablemos con nadie más de dentro de la oposición, ¿verdad? Tenemos una pausa, sí. La primera pausa breve y volvemos. Enseguida, sí. Seguimos en Caro Cruz y vamos a ver qué opina la gente a través de las redes sociales. Recordamos la consulta. ¿Quién crees que ocuparía la presidencia del Congreso Nacional? Blas Llano en un 30%, 30,7%, 31% ya sería. Juan Carlos Galaverna, 35%. Óscar Cachito Salomón, 5,6%. Y Enrique Riera, 28,7%. Más de 300 personas están participando de esta encuesta. Qué poco, Óscar Cachito Salomón. Es una, ¿cómo se llama? Una apuesta. Hoy es una timba prácticamente. Se podría poner en alguno de esos lugares de apuesta y poner la apuesta para saber cómo está. Senador Barrio, ¿está ahí? Estoy, Pipo. Acá le preguntamos a ellos respondieron, vos no querés dar tu candidato B. Vos tenés un candidato que es Galaverna, pero no me está diciendo quién es tu candidato B. ¿Solamente puede ser un colorado o puede ser un opositor? Y mira, el plan B todavía no lo estructuramos. Vamos a hablar primero tenemos que lograr la unidad de la bancada colorada. Al lograr la unidad de la bancada colorada, ver si la candidatura de Calé Galaverna es la candidatura que corre. La candidatura de Calé Galaverna es una candidatura que ya fue dialogada entre ambos líderes de la oposición y otras personas que han recomendado justamente por la solvencia, por la preparación, por la templanza y por la experiencia y por la edad la candidatura de Calé Galaverna. Así que yo no quiero dar un plan B porque existen todos, en ese sentido seríamos potable el candidato en un plan B. Hoy el candidato a ser discutido o a ser debatido dentro de la bancada es Calé Galaverna. Esa es la opción. Y otros tendrán otras opciones. Yo te estoy diciendo de la posición de Honor Colorado. ¿Ya lograron esas reuniones, senador, entre referentes de Honor Colorado y Colorado Añetete? Todavía no. Esperemos que esta semana sea una semana clave, que podamos empezar a trabajar, ya sea dentro de la misma Junta de Gobierno o trabajar solamente en la bancada de senadores del Partido Colorado. Así que esperemos que esta semana sea una semana clave. Estamos perdiendo el tiempo. Nosotros hemos renunciado a una cantidad de cosas y reclamos y espero que de la otra parte también y podamos por lo menos tener en este sentido una unidad para empezar a trabajar todos juntos, para poder en lo que resta, que muy bien ustedes lo dicen y lo reconocemos nosotros, un gobierno débil, un gobierno muy lastimado, muy golpeado, para poder a ver si nos empezamos a arrancar y superar una cantidad de diferencias que tenemos y eso beneficie a una buena gobernabilidad del Partido Colorado y del presidente Mario Abdo Benítez. Senador Zavala, ustedes hablan, me imagino, con todas las bancadas y las subbancadas y la subbancadas, porque el Partido Colorado tiene como 5 bancadas, si uno analiza los ideales tienen como 3 por ahí, porque si uno mira bien. Después está la Agamo, está el Frente de Guazú, que es una sola bancada. Hablan con todos y le han ofrecido a ustedes ser parte de alguna de las mesas directivas como vicepresidente primero, segundo, a cambio de la candidatura, o no se habla de eso todavía. A ver, yo soy claro, nosotros sí estamos hablando con todos, en el sentido de construir en base a ese acuerdo que te mencioné, Pipo. Nosotros no pedimos ni viceprimera ni vicesegunda. Lo de comisiones, si nos toca, vamos a llevar adelante. De hecho, si somos parte de la oposición, correspondería, ¿verdad? Porque desde ahí yo creo que se puede construir bastante.
Y sí, nosotros, vamos a decir, dentro del acuerdo programático, vuelvo a decir, nosotros pedimos que entren los mejores candidatos a ministro de Corte y que cada partido se respete y tenga poder de veto. No estoy de acuerdo con el coteo político, de manera que así de limpio, ¿verdad? Y así de transparente estamos juzgando Bipó, ¿verdad? Y vuelvo a decir, las mejores personas para la Corte, para Justicia Electoral, para Contraloría, para Defensoría del Pueblo, para todos los cargos que se vengan. ¿Se podrá mantener esa, reconozco plenamente la transparencia, ¿verdad?, de la postura que expresa Patria Querida, pero la realidad es otra, lastimosamente, en el Congreso, y más considerando la fuerza que tienen los partidos tradicionales y la práctica tradicional que tienen ellos? Entonces, puede ser que se acceda para lograr la negociación y los números, pero a la hora de la verdad, eso se puede dejar de lado. Entonces, como que Patria Querida queda muy relegado en ese sentido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden garantizar ustedes que eso se concrete a la hora de la verdad? A ver, Claudia, yo creo que es importante entender de que si nosotros entramos con condicionamientos, ¿verdad?, dificultamos, ¿verdad? Entonces creo que nuestros condicionamientos van en función al beneficio del país, ¿verdad? Porque si yo entro con una postura de que no, si yo no tengo la vicepresidencia primero, yo no te doy mi voto. Nosotros no estamos en esa repartija de cargos, ¿verdad? Ahora, si a nosotros nos toca ocupar, creo que tenemos los legisladores con suficiente preparación para llevar adelante. No es un condicionamiento para nosotros ocupar esos cargos. Sí, los cargos que hacen, ¿verdad?, centrales al país, como te mencioné anteriormente. Senador Richard, le quiero consultar, Pipo, permiso, sobre esta discusión que se plantea ahora de la fecha de la elección de la mesa directiva. ¿Se puede hacer ahora o se va a esperar? A partir del primero. Superar el 20 de junio, que sería la fecha de las internas. Bueno, esta es la primera vez en mi experiencia en que se podría dar, por lo menos se habla, ¿verdad? Yo no creo mucho, ¿no? Se habla que sería después del 20 por el tema de las internas partidarias, las elecciones de las internas partidarias, ¿verdad? Yo no creo mucho eso. Yo sé que, lo reconozco, en el PLRA eso tiene peso, porque si uno ve a quién le apoya el senador Llano, por ejemplo, le apoya al grupo de Víctor Ríos, en este caso a Busarqui, a la presidencia del partido, y lo dijo públicamente que lo podría apoyar a Ríos a la candidatura a la presidencia de la República en el 2023. ¿Eso le condiciona al grupo de Víctor Ríos, o no le condiciona? Eso lo veremos en el transcurso de los próximos días. Porque si no le condiciona, repito, si no le condiciona, es probable que el 1 de junio, el 2 o el 3 de junio, tengamos elección de mesa directiva. No sé si me hago entender en la diferencia que hay. Porque, y justamente sobre eso te pregunto, sí. Vos hablaste de Víctor Ríos como tu plan B, digamos, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasa si hay una rumor también de que justamente por ese pacto que hay entre los liberales, la bancada liberal podría elegir un candidato entre ellos para ofrecer como bancada liberal? Y ahí te van a decir a vos, nuestro candidato no es Víctor Ríos, es Blas Llano. ¿Es aceptable para el Frente de Guasú poder llevar una candidatura de Blas Llano, eventualmente? En todo caso, yo creo que la oposición debería de elegir un candidato de la oposición para presentarlo, en todo caso, unificadamente a la presidencia del Congreso, y no solamente los liberales. Esa es la diferencia. Yo escuché ya esa versión, pero ante esa versión la propuesta que yo hago es esa, que sea la oposición la que elija una candidatura a la presidencia del Congreso, discutamos toda la oposición, porque de lo contrario estaremos pendientes de qué dicen los liberales. Y acá hay un elemento muy importante. ¿Por qué es importante que la oposición administre el Congreso en los términos en que dije anteriormente? El Congreso no solamente produce leyes, es contralor. Y en este momento de tanta denuncia de corrupción y de un gobierno tan débil, por eso yo al inicio le decía, ¿cuál va a ser el papel del Congreso? Y yo insisto en que en manos de la oposición, jugando su papel de contralor, el Congreso va a ser fundamental
en este momento de crisis que estamos atravesando. Eso por un lado. Segundo, quería decir una cosa sobre el tema de los cargos que están en juego. Acá el senador creo que dijo, sí, es Corte, Contraloría, Justicia Electoral. ¿Sabe lo que pasa acá? Para poner exactamente, para desnudar esta situación. Nosotros tenemos poder solamente cuando la terna llega al Congreso. O sea, ¿de qué cuoteo hablamos si eso está controlado básicamente por el Partido Colorado en la instancia donde se construyen las ternas? ¿Dónde se construyen las ternas? Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura. Entonces, nosotros tenemos ninguna posibilidad de influenciar en el Consejo de la Magistratura. La única instancia, y yo reivindico la instancia política, porque estamos en un ámbito democrático, la instancia política de decisión cuando llega a la terna es el Congreso, y el Congreso es una instancia política, pero antes no existe cuoteo, por eso está controlado básicamente por el Partido Colorado. Senador Barrios, con respecto a esto que declara Hugo Richter, primeramente la influencia del Partido Colorado en el Consejo de la Magistratura, y por otra parte, ¿va a poder actuar de contralor Juan Carlos Galaverna en caso de llegar u otro Colorado de ser contralor al gobierno de Mario Abdo Benítez? ¿Escucha, senador? Hola. Ay, no, creo que... me salió entrecortado, pero más o menos entiendo. Ok. Hasta lo de Calega Laverna escuché. Y eran esas dos consultas. Acordate que Calega Laverna va a... Sí, lo de Calega Laverna es... Él va a ser, supuestamente, si es presidente del Congreso. Él es presidente de la Cámara nomás, pero no es dueño de las ideas de todos los parlamentarios. Todos los parlamentarios somos contralores de la función del Ejecutivo. Y que eso, decir que él va a manejar eso a su antojo, no va a ser así. Para eso estamos todos nosotros, lo hemos valorado en muchas de las acciones de este año del Parlamento, donde nosotros hemos manifestado y hemos reclamado muchísimos hechos irregulares, ¿verdad? Ahora, tu segunda pregunta no entendí. Sobre el Consejo de la Magistratura, la influencia, el control y la influencia que tiene el Partido Colorado para armar esas ternas que finalmente llegan al Congreso Nacional. Creo que se corta. Perdimos señal con el senador. Todos los partidos, inclusive tenemos parlamento. ¿Cómo? Ahí le escuchamos, senador. Hola, Claudia. Sí. ¿Ahora me escuchas? Sí. En el Consejo de la Magistratura no solamente hay miembros del Partido Colorado, existen miembros de otros partidos políticos. Así que decir que lo maneja el Partido Colorado no es tan así. Así que esperemos que hagan su trabajo como corresponde, que envíen las ternas correspondientes y decidiremos en el Parlamento quién es el mejor candidato posicionado de acuerdo a su currículum, características, como han sido todas estas elecciones que hemos participado este año. No solamente te puedo hablar de 3 años, porque mi experiencia parlamentaria es de 3 años nada más, Claudio. Senador Richter, ¿qué más pueden hacer para redondear por el tema, ¿verdad? ¿Qué más pueden hacer a partir de hoy, o sea, de la nueva mesa directiva? En el caso de la presidan ustedes, por ejemplo, le toca a Lugo presidirla en favor de la situación sanitaria, económica que pasa acá. ¿Qué proyecto tienen ustedes para impulsar desde ahí, sin pensar en sucesiones ni en manejar el Ejecutivo, sino que desde el Congreso, como presidente, con la presidencia del Congreso? Yo creo que cualquiera sea la persona que ocupe la presidencia del Congreso. Incluso voy a decir, aunque sea un colorado, yo vuelvo a mi primera intervención de esta noche. Es necesario, es importante que el presidente del Congreso tenga una gran capacidad para generar acuerdos, para fortalecer el poder legislativo. Claro, estamos hablando del Senado, pero también puede construir consensos, acuerdos con el poder, con la Cámara de Diputados. Fortalecer acuerdos, fortalecer el Congreso ante esta crisis y ante la debilidad del Ejecutivo. Más que nunca, Pipo, es importante el papel político del presidente del Congreso. Y eso significa una gran capacidad de hablar
con varias bancadas, de tal manera a generar los proyectos que haga falta, pero fundamentalmente a ser contralor de esta situación. El liderazgo político del presidente del Congreso en esta etapa es más relevante que los anteriores, por esto que acabo de decir. Senador Zavala, ya para ir concluyendo el tema. A ver, yo creo que el papel de Contralor es importantísimo. Y creo que yo siempre dije, y creo que me equivoqué un poco, ¿verdad? Cuando ganó el senador Salomón, con el presidente Lugo, expresidente Lugo como primero, ¿verdad? De que realmente iba a ser una agenda complicada, ¿verdad? ¿Complicada en qué sentido? ¿Verdad? Porque no podemos negar, ¿verdad?, de que acá podemos tener una agenda orientada hacia ciertas voluntades políticas o orientadas hacia otras voluntades políticas. No podemos negar de que desde la mesa directiva uno puede decir qué proyectos entra, qué proyectos retengo. No podemos decir que desde comisiones, ¿verdad?, no podemos manejar ciertas corrientes y manejar audiencias públicas. Eso ocurre mucho en el Senado, ¿verdad? Sería utópico decir, ¿sabes qué? El Senado es una maravilla y es autónoma. No. Acá el que maneja el Senado maneja las comisiones, no podemos decir que no es así, ¿verdad? Tanto así que cuando nosotros llegamos dijimos, bueno, listo, llegamos con... No. Acá vos perdés la presidencia del Senado, ¿verdad? Y básicamente no tenés ninguna comisión. Y esto es así. Entonces yo creo que es importante que se llegue, vuelvo a insistir mucho, ¿verdad?, con el tema del acuerdo programático, porque acá yo no creo, ¿verdad?, porque vamos a decir, el jurado de enjuiciamiento, cierto, el Consejo de la Magistratura, cierto, ¿verdad? Tenemos nosotros, vamos a decir, gente ahí, pero en el momento que van escalando los candidatos, ¿verdad?, nosotros vemos números posicionados en el número 30, sucedió con el fiscal general de Estado, ¿verdad?, que van escalando y cuando llegan respondiendo a ciertos sectores o por lo menos representando a ciertos sectores, ¿verdad? Y la gente dice, no, ya hay tantos colorados. Yo creo que tenemos que dejar, ¿verdad?, esa vieja manera de hacer política, ¿verdad?, y buscar siempre a las mejores personas, ¿verdad? Durante este periodo del Senado, si mal no recuerdo, fueron 4 o 5 miembros de la Corte, a ver un poco, Ramírez Candia, Eugenio Jiménez, Carolina Llanes, Diesel, 4. Y siempre tratamos de que entren los mejores, pero existe eso, ¿verdad?, la presión y de que haya una composición, y históricamente ocurrió. Entonces, siempre tenemos que buscar que entren las mejores personas para efectivamente poder construir un país mejor para todos. Senador Barrios, gracias por el tiempo. Y me permití una aclaración. Sabes que en política realmente uno escucha muchas cosas, ¿verdad? Y en algunas cosas, yo soy una persona realmente frontal, me cuesta mucho tener ese freno político o esa delicadeza política muchas veces, ¿verdad? Porque no es mi espíritu, no forma parte de mi temperamento, mi carácter. Pero el discurso político que el Partido Colorado copa todo, eso ya es una historia y lo puede demostrar tanto en el Poder Judicial, en el Tribunal de Justicia Electoral, donde el Partido Colorado dejó de ser hace rato la autoridad que marca la pauta dentro de esos partidos. Y usan siempre ese cliché político que el Partido Colorado ocupa todos los cargos y que estamos en ese sentido. Y después veremos, ahora tuvimos elecciones en nuestro periodo 4, lastimosamente no tengo acá, si sabíamos que íbamos a tratar, vamos a ver cómo votamos cada uno de nosotros, para ver si somos coherentes con nuestro discurso político, ¿verdad? Entonces, o el mismo Contralor, ¿cómo votamos la gente que hoy dice que el Partido Colorado copa todos los cargos? No es así. Eso nada más quería aclarar, Pipo, y agradecer una vez más la participación y un saludo y buenas noches para todos. Gracias, señores, muy amable por la presencia. No, gracias a usted. Un gusto, Claudia. Bueno, vamos a una pausa, Claudia. Sí, antes, si estás pensando en construir, refaccionar, amoblar o comprar un terreno, pensá en los préstamos para inversiones del Banco ASA.
con 6 meses de gracia, 9.9% de interés y hasta 60 meses de plazo. Para más información, comunicate al 021-618-7070 o ingresa a www.bancobasa.com.pi. Banco Basa, distinguido por Latin Finance como el mejor banco del Paraguay 2020. Seguimos en Caro Cruz y vamos a ver los números de la consulta que sigue vigente a través de la cuenta de Twitter @CaroCruzPI. ¿Quién crees que ocuparía la presidencia del Congreso Nacional? Blas Llano en un 29.6%, Juan Carlos Galaverna 36.9%, Óscar Cachito Salomón 7.6% y Enrique Riera 26%. ¿Podemos dejar ahí? Más de 700 personas. En la pantalla gigante podemos dejar y preguntarle y darle bienvenida acá a las compañeras, a las colegas, Francisca Pereira de 970 Universo y de GEN. ¿Qué tal, Francisca? ¿Cómo te Bien, va, Francisca? súper. Estoy peleando acá con mi tapabocas. Julián Ceilán de Radio 1, Canal 13, Unicanal, EREA. Le quiero consultar antes, Pipo, ¿cuántos años llevan cubriendo Congreso para que la gente sepa también, verdad? Pero qué indiscreta. No, para saber, en serio. Yo Porque le daría un zapatazo si me pregunto. Mira que mañana Radio 1 cumple 25 años. ¿Cierto? Yo cumplo 15 años con Radio 1 y 14 cubriendo Congreso. 14 años. ¿Y Francisca? Oh. Ella empezó a los 8 años. Pero ella tiene, sí, igual, Francisca. Ella tiene como 25 años. Bueno, vayamos directamente al tema. bueno. Francisca Pereira, mirá esto y decís, ¿nambré? O decís, mirá qué certera la encuesta, qué es lo que opina la gente, qué cerca de la realidad está la gente. Está fraguada esta encuesta. No. tanto los Fraguada, candidatos. cuando aparecen 3.000 de la nada. Siempre son 3.000. No, yo creo que el senador Barrios no fue del todo sincero considerando que su sector maneja un plan B. Pero ahí puedo decir que es Blas Llano. No, Enrique Riera, sí, Miriam. No, es Blas Llano. Francisca, te pregunté. ¿Qué cosa? ¿Y esta encuesta? ¿Qué opinas de esta encuesta? Si no vamos a decir que está fraguada, así de mal está. Así de lejana la realidad. Bueno, partamos de la base, ¿verdad? Que si hablamos de estos personajes, vamos a decir que hablamos hasta esta hora y en el día de hoy. Sí. No podemos apostar por ello para mañana, ¿verdad? Porque yo al menos no voy a apostar jamás por ello, ¿verdad? Ahora mismo estaría entre Blas Llano y Óscar Salomón. Los que más están negociando y los que más números están teniendo. Después podría ser Juan Carlos Galaverna y después podría ser Enrique Riera. Pero ahora mismo, hoy a esta hora, los que están negociando y los que están, hablando con sus pares y apuntando más son Blas Llano y Óscar Salomón. Aclaremos cuántos votos se necesitan para ser presidente del Congreso. 23. 23, no hay, 23. O sea, en mínimo 23. O sea, de los 45, la mitad 23, más uno. sí. Miriam, ¿vos coincidís con Francisca? Coincido plenamente con ella. Yo creo que lo que están negociando en este momento y tiene posibilidades de llegar el próximo 1 de junio está entre Blas Llano y Cachito Salomón. ¿Quiénes serían los 23 de Blas Llano según tu...? Bueno, ahora mismo Blas Llano está contando aproximadamente con 15 votos, que son los de Patria Querida, son 3. Sí. Su bancada, que son 8. Hagamos, según los datos extraoficiales. Y está negociando con la bancada de Víctor Ríos, que son 6. Y también está conversando con la bancada de Frente Guazú, que son 7. Con eso ya estaría teniendo votos de más si es que logra la adhesión de estas personas o de estas bancadas, Blas Llano. Óscar Salomón él dice que cuenta de los 17 senadores colorados, dice que cuenta con 11. Es más fácil decir quiénes no están todavía definidos, ¿verdad? Como el caso de
Blanco Velar. Enrique Baqueta, Sí. Blanco Velar, Enrique Riera, Arevalo también. que Martín no está. Arevalo. Son 5 o 6 votos de la bancada colorada, que son 17, ¿verdad? 17, que todavía no definieron postura, que siguen conversando. Bueno, ponerle que Oscar Cachito Salomón cuente con 11. O Él 10 tal vez, y sumando, sí. 10 votos tiene en este momento. Y él apuesta también a Frente Guazú, que son Sus aliados. 7. que son sus aliados hasta ahora, ¿verdad? Porque depende de la conveniencia. Y también con la bancada de Víctor Ríos, que son 6. Son los votos con lo que él presume que tiene. Con eso pasaría los 23 votos. Sí. Miriam, te quería consultar, mencionó recién Antonio Barrios que no se dan todavía esas reuniones entre los integrantes de Colorado NTT y de Honor Colorado. ¿Qué es lo que hace falta o por qué no se puede dar? Porque Silvio Velar dice que es necesario, Tony Barrios también dice que es necesario, entonces, ¿qué es lo que falta para que se concrete? Incluso el propio presidente del Partido Colorado había manifestado en su momento que convocaría una reunión para juntar a los 17. Yo creo que es muy difícil. Creo que es muy difícil en este momento hablar de eso que decía el senador Barrios, de la unidad total en la Cámara de Senadores. Es muy difícil. Yo creo que Cachito Salomón está haciendo lo suyo, tiene 10 votos en este momento, ¿verdad? Y veo muy difícil que los 10 que tiene Cachito le vote a otro candidato colorado, por ejemplo, ¿verdad? Es lo que fuera de micrófono ellos hablan. Y lo más importante, los cargos que se están negociando y ofreciendo en este momento. Recordemos la vacancia que se va a dar en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el Consejo de la Magistratura que debe convocar ya en diciembre este año, la vacancia de Alberto Ramírez Zamonini, el próximo año en febrero la vacancia de Huapenca, y esos cargos se están negociando, o sea que es un paquete grande. La importancia de la mesa directiva este año es muy importante, digamos, por los cupos que se están manejando. Y eso Pipo que decía justamente en la radio, la vacancia que se va a dar en la Corte Suprema de Justicia de Gladys Vareiro de Módica, te decía yo que ver dentro del Partido Liberal, porque reivindica ese espacio el Partido Liberal, quiénes son doctores en derechos, ¿verdad? Y las mujeres entran a reivindicar ese espacio, como decías vos en la semana en la radio, y empezamos a ver un poquitito quiénes son mujeres liberales que son doctoras en derecho, que es requisito básico para la postulación, y no encontramos. Y decía un senador, no, eso es fácil, nosotros tenemos una abogada brillante, estamos apostando por ella, que en meses más va a tener el doctorado en Derecho. Va a ser una mujer liberal. O sea, es lo que ellos apuestan. Ahora, cuando se hablan de negociar cargos y plantear, porque Cachito Salomón tiene votos de los colorados, esos que están, digamos, Lilian, por ahí. Resentidos. Creo que están. Independientes. Sí, o independientes por su lado. Pero, o sea, ¿puede Cachito Salomón decir, yo tengo estos votos para que cuando ustedes me voten después, cuando necesiten los votos ustedes, los de Patria Querida, o los de Frente Guazú, o los liberales, yo voy a tener esos 5 o 6 votos firmes para votar por el candidato que quieran ustedes para la Corte? ¿Son tan, digamos, tan pegados con salida a esas uniones? Sí, parece que ahora vamos a hacer por bancada, ¿verdad? ¿Qué quieren los izquierdistas? Los izquierdistas quieren un ministro de la Justicia Electoral o un ministro de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, va a ir a acompañar al que le garantice los votos para la elección de un ministro, y su eterno candidato es Emilio Camacho. O sea, de la Justicia Electoral o de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? ¿Qué quieren los de Patria Querida? La Defensoría del Pueblo. Ya lo intentó varias veces diciendo de que ya fenecía su mandato. Finalmente, eso no es cierto, porque fenece su mandato en noviembre próximo. No, ahora en julio.
En noviembre. Noviembre la Contraloría. La Defensoría también. La Defensoría del Pueblo vence también en noviembre. Su cupo. Contraloría y Defensoría vence en noviembre. Los de Patria Querida quieren la Defensoría del Pueblo. El candidato ahí sería Mario Paz Castaing. O sea, cualquiera podría ser, ¿verdad? Pero de hecho y la Contraloría, la ventaja de la Contraloría y la Defensoría es que el Senado es el que elige la terna. O sea, no es el Consejo de la Magistratura, sino el Senado es el que convoca a los interesados y le da ahí, hace audiencia pública, todo el detalle de eso. Y que es mero trámite, ¿verdad? Mero trámite, ¿verdad? Realmente. Y después de eso, elabora una terna y esa terna remite a la Cámara de Diputados y diputado es el que elige ya sea uno de los candidatos de los ternados para defensor o para la Contraloría. Ahora, los liberales, o sea, y a los del Frente Guazú se le puede dar, digamos, el lugar de Huapenca, que es una independiente que se le había dado en aquel entonces, creo que a una C, ¿verdad? Era una C, ya no existe ahora, entonces, dentro del Parlamento, ¿verdad? Pero se le puede dar el lugar de Huapenca. El de la justicia electoral, yo creo que el lugar que va a dejar en abril el doctor Zambonini va a ser reivindicado por los liberales, porque allí ya hay tres... Nadie habla del que ya tiene candidato, ¿eh? ¿Por qué nadie habla del PDP? El PDP no pide nada, el PDP se va donde sopla el viento, el PDP es funcional a Cachito, el PDP es funcional a Lugo. Pero sería más la línea del Frente Guazú, ¿verdad? No tiene muchos votos, digamos, como para que pueda reivindicar, como sí lo hace el Frente Guazú, que reivindica el tercer espacio, por ejemplo, ¿verdad? Que en el Tribunal Superior de Justicia Electoral yo creo que es un hecho que vaya el doctor Emilio Camacho. Habría los votos suficientes en el Congreso de presentarse en la terna. ¿Y el PDP voto de quiénes dentro de la mesa directiva? Cachito. Izquierda. Cachito izquierda. A mí me cuesta digerir Cachito izquierda. Por eso yo digo, cuando se habla del Partido Colorado, yo no le pongo acá a Cachito dentro del bloque del Partido Colorado. Es Colorado, pero como todo Colorado trabaja a su conveniencia. O sea, es el típico Colorado, que ahora le conviene estar bien con la gente del Frente Guazú, hace sus negociados, según lo que dicen, ¿verdad? Porque ustedes no van a llevar hierba en Buen Pastor, ¿verdad? Según comentan, ¿verdad? Entonces, además de otras cositas con Lugo, ¿verdad? Los vicios de Lugo, ¿verdad? Comparten los vicios de Lugo, ¿verdad? Entonces, él se une con la gente del Frente Guazú, ¿verdad? Pero el día de mañana, si es que el Frente Guazú ya no le conviene, o sea, él no le hace asco a estar con otra bancada, al igual que otro. Ahora, ¿cuál es la ventaja de Blas Llano en estas negociaciones? La ventaja de Blas Llano, por ejemplo, que Blas Llano le puede prometer al Frente Guazú que realmente es la bancada que va a decidir quién podría ser el próximo presidente del Senado. Son 8 ellos. Son 7 son. 8. 7 más son. Frente Guazú. Frente Guazú, sí. ¿Qué es lo que le puede garantizar Blas Llano? Le puede garantizar de los 8 de la bancada de los liberales de Llano, al menos 4 o 5 votos para eventualmente votar ya sea al candidato de ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral o de la Corte, ¿verdad? O sea, le puede garantizar. Cachito no le puede garantizar eso porque no es un líder de un grupo de gente, es Cachito solamente, ¿verdad? El presidente de la República pincha, corta, tiene posibilidad de llamar por teléfono y decirle, fulano, vamos para allá a la Calé, vamos a decir, votar en este momento, debemos votar a la Calé porque me da tranquilidad. Mi Cachito, bajate de ahí, si no te voy a sacar tus cargos, no existe eso. Pero, y mira, fíjate en la bancada colorada en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, ¿cómo está? Cada uno hace lo que quiere, no tiene liderazgo. El presidente de la República no tiene liderazgo, no. A pesar de que ahora mismo está trabajando por la candidatura de Cachito. Sí, de acuerdo a los datos que tenemos, es que él conversó hace poco con Enrique Baqueta, que era otro de los candidatos que finalmente, o sea, todavía no declinó su candidatura, pero
al menos está para el mejor postor, ¿verdad? La semana pasada estuvo por el Palacio de Gobierno, ¿verdad? Hablando con Mario Abdo, y se señala de que en esa oportunidad Marito le habría pedido que respalde a Cachito. ¿Por qué no Calé? Calé es realmente una persona muy hábil, pero muy peligrosa, ¿verdad? ¿Para quién? Calé es peligrosa para todo el mundo. No, espera, ¿por qué es peligrosa? Pero para el presidente es peligrosa. A mí me es más peligroso Cachito, 10 veces. Antonio Barrios menciona que con él se va a garantizar la gobernabilidad, con Calé. ¿Sabes qué? Recuerdo más que cuando estuvo González Macri casi nos metió en guerra con Uruguay y Argentina en 2 días de presidencia. Bueno, que le tocó reemplazar a González Macri, ¿verdad? Pero sin animadversión a nadie, ¿verdad? Yo creo que cualquiera de los 45 es un peligro para Mario Abdo, ¿verdad? Porque recordemos que en el caso de Blas Llano, cuando surgió la primera posibilidad de sacarlo vía juicio político a Mario Abdo. Que ya caminaba como presidente. Él ya preparó en su taller, en su taller su traje, ¿verdad? Estaba listo. Incluso no quería, vos te acordarás, Pipo, le hacíamos entrevistas en la radio y él no quería decir si es que era cierto o no, si el presidente del Congreso va a sucederle en forma inmediata al presidente o al vice en caso de que estos sean sacados, ¿verdad? No podía, no quería él opinar todavía. ¿Por qué? Porque estaba especulando, ¿verdad? Finalmente no se dio, ¿verdad? Y bueno, se quedó como presidente del Congreso. Cachito Salomón, esta vez cuando estuvo el segundo intento de que se hablaba del juicio político a Mario Abdo, estuvo pero conspirando a full con Fernando Lugo, ¿verdad? Por eso, ¿qué garantía es lo que es? O sea, no, ninguno de los 45 es garantía, o sea, en ese sentido, digamos, ¿verdad? Para el presidente de la República, ninguno. Desde mi punto de vista, ¿Se va a respetar el tema de las internas antes de para esperar las elecciones? No, después, yo creo que hablando con cada uno de los líderes, ellos dicen que no, el primero... O sea, ahora full se está trabajando para conseguir los 23. El que consigue a partir del 1 de junio, yo creo que el 1, el 2 de junio se convocaría a sesión preparatoria. Qué rápido. Sí. Hicieron un intento de querer modificar el reglamento interno de la Cámara de Senadores, pero eso no corrió, como sí se hizo en la Cámara de Diputados, para que a partir del 1 de mayo al 2 de mayo se pueda llamar a sesión preparatoria. Eso no corrió porque se intentó en la semana hacer y, bueno, finalmente quedan nosotros hablábamos en la semana con integrantes del Frente Guazú, del Partido Liberal, y dice que lo que dice Cachito, que después de la interna se va a llamar a sesión preparatoria, es totalmente falso. Es a partir del 1 de junio. Para redondear, un nombre cada una. Para ustedes, ¿quién va a ser? Francisca. Y, Pipo, sería irresponsable si te digo... ¿Qué irresponsable? No, yo no voy a ser responsable, ¿verdad? Tira un nombre, ¿qué te cuesta? No voy a tirar, menos todavía de estos bandidos, ¿verdad? No. Pero el tema es, hoy, ahora... Ahora mismo, 22:15. A esta hora, ni Blas Llano, ni Cachito, ni Enrique Riera, ni Calé Galaverna no tienen los 23 votos. Esto se va a definir esta semana en un 99%, ¿verdad? En base a los acuerdos que lleguen primero para la vacancia de la Contraloría que fenece en noviembre, Defensoría del Pueblo que fenece en noviembre, Gladys Vareiro que sale gracias a la Constitución a los 75 años de la Corte, ¿verdad? Porque si es por ello nunca van a salir. Y ahora en agosto el Consejo llama a concurso. En abril del próximo año, Módica y Alberto Ramírez Zambonini por cumplir los 75 años también, ¿verdad? Guapenca. De acuerdo, el Frente Guazú se reúne el martes en bancada. La bancada de Víctor Ríos, que está ahora mismo prometiéndole a Blas Llano que existe esa posibilidad de declinar la candidatura a favor de Blas Llano, ¿verdad? Se reúne también el martes. Y bueno, y la bancada colorada está muy dispersa, ¿verdad? Habría que ver si se
salía detrás de alguien. Pero no me tiraste ningún nombre. Sí, yo voy a ser bien irresponsable. Hoy, no, yo te digo, hoy es entre Cachito y... No me hagas esa seña, no me hagas esa seña. Dame un nombre, te dije te cagas todo. No, Yo quiero... Entre Cachito y Blas Llano está el tema. Yo quiero hoy, ser bien hora. irresponsable. Yo voy a ser bien irresponsable. Yo creo que Blas Llano va a lograr los 23, incluso voy a ser mucho más irresponsable y voy a adelantar ya quién va a ocupar el lugar de Alberto Ramírez Zamonini, va a ser Ancho Ramírez, el reemplazante, digamos, de Huapenca va a ser el doctor Emilio Camacho. Sí. Camacho es el eterno candidato, de hecho no tiene otro. Vaya, llega. Francisca, Flojardi. Pero bueno. es que yo no puedo. Es que lo que no podés. Apostar por Mira un nombre, si quién te va a reclamar nada. No. Si todos te quieren después allá. Los 20, No, los 45. pero no diga. Pues, viste, Fidel Zavala ahí me acusó de que. No, pero no es eso. O sea, es por la seriedad de la información nada más, ¿verdad? Yo creo que ahora mismo Blas Llano es el que está más en la punta, ¿verdad? Que Cachito. Por esa ventaja que yo te decía, ¿verdad? Que tiene más posibilidades de garantizar votos a favor de los futuros ministros o cargos que van a ser vacantes, ¿verdad? Es dueño de ciertos votos duros. Sin embargo, Cachito no, ¿verdad? Pero acá puede suceder cualquier cosa, porque recordemos que el amigo fallecido Robert Acevedo no estaba en la lista. Y de repente vino Ramón Gómez Berlanger y todo con su traje, todo churrito, ¿verdad? Todo peinadito. Y venía, yo recuerdo bien, venía en el pasillo y le dije, va a asumir. Y después, sí, para eso voy, ¿verdad? Pero faltando a metros, salió de la galera Robert Acevedo y se ungió como era un voto ¿verdad? que faltaba para ser presidente. O sea, señoras, muchas gracias por el tiempo. Miriam, Francisca. Gracias. Nosotros vamos a una pausa, ¿verdad? Sí, vamos a una pausa y a la vuelta ya está con nosotros el ministro de Salud, Julio Borba. Antes, BRCAR es la mejor solución para el control y ahorro de tu flota de vehículos. Personaliza quién carga, dónde carga, cuánto carga, vehículo por vehículo. Y con su sistema FullNet tienes control las 24 horas con reportes actualizados cada 5 segundos. Solicita tu BRCAR al 417-5000. BRCAR es de barcos y rodados. Continuamos en Caro Cruz y ya vamos a cerrar el tema de la mesa directiva viendo los números de la encuesta que habilitamos en redes sociales. ¿Quién crees que ocuparía la presidencia del Congreso Nacional? Blas Llano en un 28.9%, Juan Carlos Galaverna 37.4%, Óscar Cachito Salomón 8% y Enrique Riera 25.7%. Ya cerramos este tema y vamos a hablar de nuestro segundo tema de la noche, la crisis sanitaria. Está con nosotros el ministro de Salud, Julio Borba, y vamos a analizar un poco cómo avanza el plan de inmunización y todo lo que ocurrió esta semana. Mucha gente se quedó en la espera de poder ser inmunizada. Por otra parte, el reclamo de los médicos y también de las enfermeras y enfermeros sobre una mayor contratación de personal de blanco para poder responder a la demanda. A continuación tenemos este material. Estamos en una meseta alta. El techo puede ser más aún, es cierto. Esto sí puede, estamos mal, pero sí puede ser peor. Este fue el vaticinio del director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, en la última conferencia de prensa de la cartera sanitaria. Los pronósticos no son los más alentadores y se anuncian más de 140 muertes por día. Las camas de terapia intensiva están saturadas y más de 200 personas están esperando por una de ellas. A lo que se suma que no solo los adultos mayores desarrollan cuadros graves de la enfermedad, sino que son cada vez más jóvenes quienes ingresan a cuidados intensivos, sin contar exactamente con una patología de base. La semana pasada inició con una luz de esperanza porque se había ampliado la franja etaria para la vacunación. Personas mayores de 65 años fueron convocadas. Sin embargo, el miércoles inició el suspenso en cuanto a la cantidad de dosis, la imprevisión en la logística
y también en la distribución de las dosis en las regiones sanitarias, lo que hizo que para el jueves la vacunación en varias zonas del país se suspendiera, provocando que los adultos mayores, desesperados por las dosis, se aglomeraran desde la madrugada en los diferentes vacunatorios e incluso dejando a algunos en espera. En tanto, el Ministerio de Salud sortea la falta de dosis y mira de manera optimista la llegada de más lotes. Los médicos y enfermeras se reclaman que la gente seguirá muriendo si no se fortalece el sistema de salud con medicamentos, insumos, infraestructura y por sobre todo mayor cantidad de profesionales, pues los trabajadores de salud no solo están agotados y enfermos, sino que los contagios van en aumento y ellos también van falleciendo. Ministro Julio Borba, doctor, buenas noches y gracias por estar acá. Buenas noches, Pipo, un gusto poder estar con ustedes. ¿Tienen que llegar la vacuna ahora? ¿Llegan mañana seguro a primera hora? ¿Qué pasó? No, una serie de pequeños inconvenientes logísticos, como siempre suelo decirte que me gustaría hablar de la llegada de vacunas solamente cuando el avión esté decolando, ¿verdad? Justamente por eso no quiero anunciar antes, pero ya está confirmada la llegada mañana a la mañana. ¿Esas 250.000 dosis son 125.000 vacunados, así como siempre? 125.000 vacunados. La gente pregunta, ¿me va a tocar 60 años, 65? ¿Cuánta gente quedó fuera por la falta de vacunas esta semana? Yo no hablaría de que haya quedado, fuera por falta de vacunas precisamente. Yo creo que es una imprecisión la del informe. Son cuestiones más bien logísticas del manejo de la vacuna. En este caso la Sputnik, porque hay regiones sanitarias en las cuales distribuimos otro tipo de vacunas, que es la que se utilizó mayormente. La Sputnik solamente por la forma de utilización y la forma de conservación, solamente se podían tener en ciertas regiones en este caso. Lo cual ya vamos a solucionar en los próximos 15 días, ya estamos viendo la forma de reivindicarnos en ese aspecto. Nosotros de los registrados llegamos a un 70% de vacunación en la franja de 65 a 69 años. 70%. Y esta semana vamos a dedicarnos mañana exclusivamente a los que yo suelo llamar rezagados, ¿verdad? Que por A o B motivo no pudieron ir a De los 65 para arriba. 65 para arriba. Entonces vamos a dedicarnos exclusivamente a ellos y posteriormente y en la semana, con la llegada también de estas nuevas vacunas, vamos a dedicarnos exclusivamente a ese rango etario, considerando que es lo que actualmente son las personas más vulnerables y son los que tienden a complicarse cuando se internan en los servicios. ¿De qué rango etario hablas? ¿Cuál es la siguiente fase? 60. Claro, la siguiente fase sería determinando la cantidad de vacunas que tengamos, tendríamos que bajar ya a partir del lunes 31 de mayo. Vamos a planificar si bajamos a 60, a 65 o bajamos a 63, a 65 en una primera tanda. Ministro, como soy responsable de los informes, ¿verdad?, que se emiten, para entender nomás por qué no sería imprevisión si hay una diferencia que usted mencionó, y para entender también qué es lo que se va a conseguir en 15 días. Más refrigeradores con la capacidad. Son ultra freezers que no hay en el país, que nosotros iniciamos el proceso de compra en febrero, se tiene que importar, ¿verdad? Son 20 ultra freezers que tienen un precio bastante considerable. Si hubiera acá en el país ya lo hubiéramos adquirido hace rato, eso definitivamente. Se nos prometió a través de OPS, lo estamos comprando y se nos prometió para dentro de los próximos 15 días, cosa de dotar absolutamente todo el país de estos ultra freezer, que es para la conservación de este tipo de vacuna en particular, Sputnik, que es la Sputnik, ¿verdad? Y las otras plataformas no tienen mayormente inconvenientes. ¿Cuántos refrigeradores serían y se va a cubrir todos los departamentos? Se van a cubrir las principales cabeceras de las regiones sanitarias. Ok, las Sputnik entonces van a ser solamente para todas las cabeceras. Ahora no tendría, después de tener estos freezers especiales, no me acuerdo si se llaman ultra freezer o no, vamos a poder cubrir todas las cabeceras regionales y no tendríamos mayor inconveniente. Las vacunas que vienen son 250.000 Sinopharm, llegan mañana, y se habla de 100.000 de Moderna para la semana. Para el 29 se había dicho. En principio puede ser para el 29, pero yo creo que va a ser fin de semana también.
La gente que tiene ya su primera AstraZeneca, su primera Sputnik, su primera, ¿cuál es la otra? La India, y le llega su fecha de la libretita. Dice, bueno, tal día le toca a usted está sacando permanentemente. Va directamente a partir de ese día, no importa el número de cédula, no importa nada. Va a donde se vacunó. Va directamente. ¿Dónde se vacunó originalmente? ¿Dónde se vacuna? ¿Y va a estar asegurada esa...? Está asegurado, nosotros siempre planificamos, dejamos la mitad justamente para evitar cualquier tipo de inconveniente. Otros países utilizan absolutamente todo lo que tienen dentro de su primera dosis para inmunizar mayor cantidad, pero nosotros estamos asegurando la segunda dosis. Igualmente, a pesar de eso, llegamos de la población de riesgo, por llamarlo de alguna forma, que es la población objetivo, que es el 30% aproximadamente de la población. Estamos hablando de 2.037.000, 2.040.000 personas en todo el país. Ya estamos llegando a un poco más de 258.000 personas ya vacunadas, por lo menos con una dosis, lo que equivaldría al 12.8% del total. 12.8 ya vacunados. Si vamos a tomar en cuenta la población total que tendría que ser vacunada, que son los mayores de 18 años, son 4.340.000 personas aproximadamente, y considerando, sin sacar el 10% que se maneja a nivel mundial como personas que no van a vacunarse, no quieren vacunarse o son totalmente ajenas a la posibilidad de ello, estamos llegando al 5.7% de población vacunada. Ministro, tenemos para compartir justamente para que la gente sepa y también aprovechando su presencia, por supuesto, cómo va a continuar mañana el plan de inmunización, ¿verdad? Y se detalla, tenemos en imágenes, ¿verdad? Mañana lunes 24 de mayo, desde las 7 de la mañana para primeras dosis, que sería lo que queda. ¿Cuántas dosis quedan, ministro, para las primeras? Un poco más de 9.800 aproximadamente. Y allí vemos en Central una Sevilla Lisa, luego Capital, Secretaría Nacional de Deportes, Hospital de Trinidad, Facultad de Derecho, La Costa, para que la gente no vaya a otro lado. Itapúa, Centro Cívico, Polideportivo Divino Niño de Barrio San Francisco de Camburetá, Canindeyú, Hospital Regional de Salto del Guairá, Yasucañú, Ubiraro-Baná. También ahí tenemos el Álvarez, no estoy segura qué es. Francisco Caballero Álvarez. Ahí está, Francisco Caballero Álvarez, Ubiputá y Maracaná. Estos serían Canindeyú. Y Boquerón, Alto Paraguay, vacunación a comunidades programadas y agendadas, que serían los indígenas, ministro. Sí. Y para segunda dosis, en todos los vacunatorios donde las personas recibieron su primera dosis, respetando el intervalo entre la primera y la segunda. A partir de mañana también vamos a hacer un poquito más, apretar el acelerador con todo lo que es pacientes encamados. Y los pacientes con condiciones de riesgo independientes de la edad, obesos, hipertensos, con diabetes declarada, ¿en qué momento van a entrar? ¿Van a entrar después de los de 60? ¿Van a entrar en Efectivamente, esa es la segunda etapa, Pipo. Vamos a terminar 60 para arriba, como está determinado, y a partir de la segunda etapa empezaríamos ya con los de 18 a 59 años con patología de base. ¿Cuántos faltan de 60 para arriba aproximadamente, según el cálculo que tienen ustedes? ¿Cuántas personas quedan de 60 para arriba que van a vacunarse? Una cosa, yo quiero hablar de los registrados, o sea, te puedo decir 65 para arriba, como te dije al inicio de la entrevista, falta el 30% aproximadamente. Pero la población de 60 a 64 es una población bastante importante, estamos hablando de más de 450.000 personas aproximadamente. Ahí tenemos que ver los que son registrados, y posteriormente a eso, bueno, si no hay mayormente registro, tenemos que salir a hacer una suerte de barrido para tratar de llegar a la mayor cantidad de población posible. ¿Qué porcentaje de gente se está vacunando de la que tendría que vacunarse según, o sea, entre los registrados y el universo que ustedes tienen según su estadística? O sea, ustedes empezaron esto y dijeron, bueno, de 65 hasta 87 para arriba había 500.000 personas. ¿Cuánta gente se fue a vacunar y cuánta gente se registró y cuánta gente se fue a vacunar realmente? ¿Cuál es el porcentaje de gente que no se vacuna? Eso es lo que te decía, Pipo. El dato que ahora me acuerdo es de los registrados. De los registrados yo tengo de 65 para arriba, hasta 100, lo que quieras, son 70% se vacunaron. Se vacunó. Me queda ese 30% al cual vamos a dedicarnos esta semana.
que se registró y no se vacunó. Y queda otro porcentaje que ni se registró. Queda otro porcentaje que no se registró, pero tuvimos un dato llamativo, Vivo. El domingo pasado, cuando hacíamos la conferencia de prensa, nosotros teníamos un poco más de 71.000 registrados, de 65 a 69. ¿Qué pasó? Teníamos 55.000, 58.000 vacunas aproximadamente. La lógica te dice no te va a alcanzar, ¿verdad? Pero en esa semana anterior nosotros veíamos los vacunatorios semivacíos. ¿Qué pasó? El lunes pasado, que se utilizó exclusivamente para el manejo de rezagados, increíblemente tuvimos la presencia de más de 7.500 personas que acudieron a los vacunatorios. Gente que se podía mover de forma independiente, ¿verdad? Claro, esa es la gran diferencia. Claro, gente que no acudió durante la semana, que llegó hasta el día lunes para vacunarse, que nosotros prácticamente no pensábamos lastimosamente que no iban a llegar, pero para nuestra alegría llegó, pero también disminuyó nuestro stock de vacunas, ¿verdad? A partir del día martes tuvimos un promedio de 9.000, 10.000 vacunados por día hasta llegar al día viernes, ¿verdad? Ministro, con la llegada de las 250.000 dosis mañana de Sinopharm, ¿cuándo se podrían empezar a utilizar esas dosis? Primero se va a tener que hacer la distribución, ¿cuánto tiempo va a llevar eso? Y luego le hago también la siguiente consulta, considerando que también estamos cercanos a recibir 100.000 dosis de Moderna, luego estamos esperando otro lote importante de COVAX, ¿se va a fortalecer la capacidad de vacunación? ¿Más vacunatorios se van a habilitar, más vacunatorios masivos? Sí. Nosotros tenemos pensado recibir, si Dios permite, mañana las vacunas, como usted muy bien dijo. Ahí inmediatamente se va a hacer la revisión, evaluación de todos los lotes, se tiene que llevar al PAI y posteriormente a eso se hace la distribución logística a todas las regiones sanitarias. Y ahí se define también la franja. No. Esta semana, Pipo, nos dedicamos, como te dije, a ese 30% que queda pendiente. Queremos insistir sobre ellos. Se hace la distribución, yo creo que el martes seguro, Capital, Central, Itapú, Alto Paraná, Caguazú, Cordillera, Paraguarí, que están relativamente cercanos, va a iniciar indefectiblemente, ¿verdad? Las regiones sanitarias un poquito más alejadas tal vez inicien no martes, probablemente miércoles, me refiero a Alto Paraguay y Boquerón, pero igualmente estamos previendo trasladarlo por vía aérea de ser necesario. Esa fue tu primera esa pregunta. es Al ser pero serían rezagados, porque serían rezagados los que van a vacunarse a partir de mañana. No, lo que quedó pendiente de 65 años y más. Y por eso, rezagados, pues, o sea, sí. Gente que es 30, ¿y cuál es el sistema para los rezagados? Te vas y te vacunas, ya no hay número de cédula, ya no hay día. En principio mañana es cualquiera que no acudió durante la semana. O de repente también, ministros, los que son de esa zona donde se suspendió la vacunación, claro, y llegan hasta acá, ¿verdad? Por eso justamente le decía, señorita, tenemos 5 o 6 regiones sanitarias donde hicimos un stop en la vacunación y esos son los que vamos a reanudar el día martes probablemente ya para poder llegar a todos. ¿Y la capacidad de vacunación se va a aumentar? Sí, nosotros tenemos actualmente, empezamos con, al inicio teníamos 18 vacunatorios en todo el país, estoy hablando de hace un año atrás, empezamos con 85 vacunatorios este año, apurando un poquito todo el proceso, y actualmente tenemos 116 más los que tenemos los autovacunatorios y que estamos llevando a cabo. Vamos a habilitar más vacunatorios, estamos en proyectos de trabajo con el ministro Joaquín Roa, trabajando para otros vacunatorios más grandes, mega vacunatorios, y tenemos proyectados otros, pero todo depende de la cantidad de vacunas que vayamos recibiendo para ir habilitando. ¿La infraestructura del vacunatorio que sería en la Costanera? ¿Cuándo ese se podría? Probablemente ya desde el martes o miércoles estaría funcionando. Ministro, entrando en los que ya están enfermos y se van a seguir enfermando, la situación es bastante crítica por las cifras que vimos hoy. ¿Cuánto dijimos? 125 muertos. El récord de hoy. Récord. Muchos contagiados esta última semana, muchos positivos. Hablan de piden reforzar la capacidad de los hospitales para recibir ya a los enfermos, no ya la prevención con la vacuna, vamos ya a la otra parte. El tipo que ya se enfermó, la persona que ya se enfermó y que va al hospital. ¿Qué se va a hacer con respecto a eso? Realmente terminamos ayer una semana epidemiológica bastante crítica, Pipo.
en números fríos y absolutos es 31% más casos positivos que la semana anterior. Llegamos a 18.000 y un poco más de casos durante la semana. Y como siempre digo, es matemática simple, a mayor cantidad de casos positivos va a tener mayor cantidad de personas que van a requerir algún tipo de atención en el sistema de salud. La infraestructura hospitalaria, Pipo, sabes bien que tenemos una deuda histórica, el Ministerio de Salud en Paraguay. Crecimos mucho en los últimos tiempos, lastimosamente no estamos dando abasto con todo lo que crecimos, pero tenemos ahora por habilitar 8 pabellones más de contingencia, un poco más de 150 camas en total, la mayor parte de terapia entre reanimación intermedia y algunas de intensiva. Y recursos humanos se contrató más de 11.800 recursos humanos, de los cuales más de 8.000 son personal de enfermería. Todos los servicios fueron reforzados, absolutamente todos. Y se van a seguir reforzando de acuerdo a la necesidad del servicio, de acuerdo a lo que el director solicite y diga, necesitamos y vamos a dar sin ningún inconveniente. Ministro, la capacidad de realizar las pruebas PCR, que mencionan también como una falencia hoy por la cantidad de contagios aparentes y también el subregistro, ¿verdad?, que podría existir y que la gente busca turno, llama al 154 y tienen una semana recién. ¿Eso se va a poder corregir? Sí, tuve una reunión el jueves de la semana, jueves pasado, ya con el director de la red de laboratorio justamente. Te recuerdo que nosotros empezamos con los primeros análisis que hicimos fue de 37 en marzo, abril del año pasado. Sí. 37, me acuerdo bien el número. Y a partir de ahí comenzamos, y teniendo un solo laboratorio de biología molecular. Hoy tenemos más de 20 laboratorios de biología molecular en todo el país. Estamos habilitando uno más en Concepción, en Pedro Juan. Ya casi todo el interior va a tener laboratorio de biología molecular. El laboratorio de biología molecular es algo así como la terapia, que tiene que ser manejado por terapistas. Bueno, en este caso tiene que ser un bioquímico que haga biología molecular, lo que nos cuesta un poquito también conseguir. Hoy estamos haciendo un poco más de 6.800, 7.000 determinaciones por día. De la escasa cantidad que hacíamos, estamos haciendo esa cantidad. Y hemos dado indicaciones en la semana para aumentar esa cantidad y disminuir la espera. Sí. Vamos a aumentar los turnos y vamos a aumentar también los turnos en ciertos laboratorios para fin de que la gente tenga más facilidad y pueda llegar más rápido para hacerse los análisis. ¿A cuánto se podría llegar? ¿Cuál sería el número que tienen en mente y lo ideal también, verdad? Y vamos a llegar a 8.000 a 9.000 aproximadamente. Ministro, tema oxígeno, tema medicamentos, hablaban esta semana otra vez leí, había preocupación en el tema de la provisión de oxígeno, que puede faltar. ¿Cómo está eso? Medicamentos mayormente ya está relativamente estable. Siempre hay pequeños desajustes que estamos tratando de hablar con los proveedores a fin de que nos tengan que entregar en tiempo y forma, ¿verdad? Mayormente tenemos buen relacionamiento con ellos, entonces no hay mayormente inconvenientes ahora. El famoso tema del midazolam y atracurio mayormente se solucionó después de varios dolores de cabeza. El gran dolor de cabeza hoy es oxígeno. Oxígeno, considerando que países productores de esta materia prima como Brasil y Argentina están como que disminuyendo un poquito la exportación hacia fuera de sus países por la situación en la que se encuentran también, ¿verdad? Las empresas tercerizadas acá para el Ministerio de Salud que tienen la provisión de oxígeno se ven con serias dificultades. El consumo aumentó entre 250 y 350% aproximadamente a nivel de todo el país, de todos los servicios de salud, lo que hace que se dificulte un poquito. Estamos peleándola bastante con el refuerzo ese que hubo de plantas de oxígeno nuevas y el funcionamiento de ACEPAR, creo que va a paliar un poco, pero no lo suficiente. O sea, puede faltar oxígeno. Y esperemos que no, estamos peleando para que eso no llegue a suceder. No va a suceder. ¿Cuántas personas hoy esperan por ingresar a terapia, ministro? Ese es un gran dolor de cabeza. Anoche pasamos bastante mal tratando de derivar muchos pacientes, ¿verdad?
el promedio es 80 a 100 personas por día aproximadamente. El viernes había dicho, sé que era 200 personas, puede ser. No creo que llegue a ese número. Ok. No creo que llegue a ese número. Un promedio de 80 a 100 y estamos tratando de dar respuesta en la mayor parte de los casos. Le quiero dejar, Pipo, una consulta al ministro, ya que él mismo estuvo mencionando la frase, ese es un principal, o ese es un dolor de cabeza. Si es que hay que enumerar los dolores de cabeza del Ministerio de Salud, ¿cuáles serían? En orden, ¿verdad? No sé si ese puede hacer un orden, todos los frentes al mismo tiempo se tienen que solucionar, pero a la vuelta a la pausa, ministro, un ratito. Ahora hacemos una pausa, Pipo. Vamos a la pausa, vamos a la pausa. Seguimos aquí en Caro Cruz, 22 y 47 en vivo, aquí domingo de noche. Estamos con el ministro Julio Borba, ministro de Salud. Y bueno, le dejo una pregunta a Claudia. Sí, quedó pendiente la respuesta. ¿Cuáles serían los principales dolores de cabeza de salud? No sé si poner un orden realmente, ministro. Todos los frentes se tienen que sortear al mismo tiempo, supongo. Y mira, es difícil, como usted bien dijo, poner un orden hoy en día. Realmente todos los días hay incendios diarios que tenemos que apagar y es difícil planificar al mismo momento estar actuando de bombero, ¿verdad? Hoy lo que más genera ansiedad en todos creo que es vacunas. Sí. ¿Verdad? Vacunas y la pelea nuestra diaria por poder también acceder a las mismas a través de los contratos internacionales que siempre algunas veces se nos hacen esquivos. Yo creo que gracias a Dios ahora se nos están abriendo un poquito más el panorama y estamos llegando ya firmando otros contratos. Mañana vamos a anunciar la firma de un nuevo contrato que hicimos con una multinacional, que vamos a tener ya las primeras dosis a fines de junio también, si Dios permite. Y bueno, vacunas es lo que más genera, creo que hoy en día, ansiedad en la gente. Después el tema de oxígeno, que muy bien lo dijo Pipo, es un gran dolor de cabeza para todos, que estamos viendo también las formas de ir solucionando poco a poco. Las camas de terapia, que siempre dije desde un inicio, desde que era viceministro prácticamente, decía que teníamos un límite para el crecimiento de camas de terapia. Y el límite no es ni siquiera la infraestructura ni los equipamientos, ni siquiera es dinero, ¿verdad? Es el recurso humano capacitado que pueda manejar eso. Más allá de todo eso se creció un 150%, ¿verdad? Otro dolor de cabeza grande es, bueno, infraestructura, que siempre es un problema, medicamentos e insumos que, bueno, mayormente... No te digo que es una etapa superada, pero mayormente estamos tratando de superarla en la medida de lo posible. Y el último punto, yo creo que, bueno, tantas cosas hay, pero ser ministro de Salud también es bastante complicado, ¿no? Sí, me imagino. Un dolor de cabeza de por sí, bastante. ¿verdad? Ministro, el tema de la pregunta obligada. Hasta el 4 de junio se amplió el decreto, se mantienen las condiciones de horario y compañía. Se habló de un serrucho, o sea, estamos en la parte abierta del serrucho. ¿Están contemplando ante este aumento que hay de casos volver a restringir la circulación, las actividades, los horarios? ¿Hay un planteo? Porque el planteo tiene que venir de ustedes. Sí, Pipo. Vamos a evaluar esta semana. Realmente yo estoy un poquito asustado con los números de esta semana epidemiológica, como te dije anteriormente. No son buenos los números. No son buenos y el sistema está estresado, muy estresado. Mis colegas, todo el personal de Blanco, enfermería, están agotados, están cansados. Hay mucha congestión de pacientes en todos los servicios de salud y tenemos que ver la forma de disminuir eso. Pero vamos a evaluar qué medidas podemos tomar o si vamos a tomar algún tipo de medida. Sería esta semana para plantearlo a partir del 4 de junio, ¿verdad? Sí, vamos a ver cómo se va comportando esta semana. Ministro, siempre, ¿verdad? Cuando veo esas imágenes de los bares al aire libre. Creo que tenemos material inclusive sí, tenemos recién. Incluso imágenes, ¿verdad? Es una iniciativa muy interesante, no solamente por la actividad en sí, que es linda, sino también para la recuperación económica, el alivio económico para estos sectores. Pero ¿cómo toman ustedes desde el Ministerio de Salud? Porque si bien se garantiza el protocolo,
ya se demostró que de repente algunas personas, algunos propietarios pueden ignorarlos. ¿Cómo toman como Ministerio de Salud y cómo toman también como médicos, como autoridades sanitarias? Y si se hace en forma responsable y se sigue con todo el protocolo establecido, está perfecto, es lo que queremos lograr. Al fin y al cabo, no, siempre se dijo de que no somos nosotros los que vamos a terminar cerrando los bares, va a ser el mismo virus el que va a terminar cerrando porque la gente va a terminar de enfermarse. Claro. Eso es categórico, entonces tenemos que entender que no va a ser tampoco buen marketing para el bar decir que me fui a contagiar en tal bar o en tal restaurante, ¿verdad? Yo reconozco el esfuerzo muy importante que hizo todo el sector formal con inversiones importantes que hicieron a fin de poder adaptarse a las medidas sanitarias, a los protocolos establecidos. Porque vos hoy vas a un restaurante y está muy bien establecido sí. todo el protocolo, vos hoy vas a un shopping, está bien determinado el camino a seguir, como los lavamanos. Ahora, que se respete o no es otra historia, pero al principio se respetaba mucho. Es como que la gente también se cansó, no hay más tanto respeto, pero yo pido por favor que se trate de respetar todos los protocolos establecidos. Yo creo que la gente sabe muy bien lo que se tiene que hacer, sabe muy bien lo que se tiene que hacer, qué es bueno, qué es malo. Tuvimos más de un año, más de 430 días ya de venir repitiendo exactamente lo mismo, que cuáles son las medidas a tomar, cuáles son los cuidados que debemos tener. Este es el momento de llevar a cabo todo lo aprendido, ¿verdad? El clima, este frío ahora que implica encierro, cierre de ventanas en los lugares donde tenían ventanas abiertas, la falta de circulación de aire, ¿puede llegar a complicar mucho más la cantidad de casos? Sí, categórico. Categórico. Por eso es importante, y vuelvo a repetir lo que le decía hoy a otro ministro del Poder Ejecutivo, insistir un poquito con el tema de trabajo en cuadrillas, ¿verdad? La gente se sigue yendo y se sigue aglomerando un poquito dentro de las oficinas, y ahí donde hay un foco bastante importante de contagio. Y las clases es otro tema también, pero vamos a evaluarlo después. Ministro, ¿se pudo avanzar algo en estos días con respecto a esa donación que anunció el gobierno de Joe Biden? Está bastante avanzado. ¿Y cuántas dosis podríamos recibir? Ya te voy a contar después. ¿Cuándo? Un día de esto. Y otra consulta enganchando lo de las vacunas. Usted asume como miembro del Consejo de la OMS, si no estoy equivocada, mañana. ¿Qué tanta puede ser la presión de usted ahí para que Paraguay se posicione mejor para recibir las dosis de COVAX? Vamos a pelear exactamente por eso y por muchas otras cosas, no solamente para Paraguay, sino para toda la región. Para mí es un paso muy importante para el país en sí. Ser parte del Consejo Directivo, de la Mesa Directiva de la OMS, es da ciertos, no sé si poder de decisión, ¿verdad? Pero algo parecido, y vamos a tratar de reivindicar un poquito, y van a escuchar no creo que escuchen, pero a las 4 de la mañana es nuestro discurso justamente ante la OMS. Vamos a solicitar de ser posible algún tipo de cambio dentro del sistema COVAX, a fin de que sea equitativo. El sistema COVAX nació muy bien. La idea final era que se distribuya en forma equitativa, igual equitativa a todas las vacunas. Yo creo que mucho tuvo que ver el tema de que los acuerdos bilaterales que se hicieron también entre las multinacionales y algunos países, que yo te pago más por esto, qué sé yo, hicieron que dentro de todo decayera un poquito lo que es el sistema COVAX. Pero vamos a tratar de que esto funcione. ¿Cuál va a ser la política? Perdón, ¿cuánto más le tiene que pagar todavía Paraguay a COVAX? No manejo el número exacto. ¿No maneja o ya le pagamos todo? No me acuerdo todo. No. Pero todavía le debemos, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y ese podría ser el factor? No, ¿verdad? No, para nada. ¿Y vas a ver ahora cómo va a ser miembro del Consejo de la OMS? ¿Por qué en serio COVAX se le relegó a Paraguay? No le relegó a Paraguay. Lo que pasa es que la capacidad, eso es lo que hay que entender bien, la capacidad de producción está por debajo de las necesidades. Pero otros países acá de la región reciben más. Sí, ¿cuánto recibió Argentina? No recuerdo realmente, pero Bolivia, vos tenías el dato. Bolivia recibió un monto muy grande. 400.000 recibió Bolivia, pero recibió de otra plataforma.
otra plataforma de vacunas. Otra marca. Claro, otra marca. Ahora, ¿cuál va a ser la... Paraguay decidió. ¿Cuánto recibió Argentina? Recibió 800.000 la primera vez. Sí. Cuando Paraguay recibió 134.800. ¿Cuántos habitantes tiene Argentina? Tiene muy cerca de 40. Son 47 millones de habitantes. Es correlativo a la cantidad de habitantes. Eso es lo que hay que entender también, ¿verdad? No es que reciben más ni menos, o sea, reciben más porque tiene mayor cantidad de habitantes. Brasil creo que recibió 4 o 5 millones de vacunas. Es correlativo también más o menos, incluso menor, si hacemos en porcentaje. Bueno, y entonces ahora con lo que usted dice, ¿está bien lo que nos envió COVAX entonces o sí igual tienen? No, nosotros teníamos, cuando yo asumí a la semana, había hablado con la doctora Carice Etienne, que era directora OPS, justamente para pedir que se acelere un poquito. Y el compromiso de ellos hasta el mes de mayo eran 300.000 vacunas. Y es lo que se están tratando de cumplir. Ahora nos deben 134.800 que tendría que estar llegando en este fin de mayo. Sí. Se supone que a partir del mes de junio o el segundo semestre, como muy bien me dijo tanto la doctora Carice Etienne como el director de la OMS, el doctor Tedros, tendría que aumentar ostensiblemente las cantidades de vacunas hasta llegar al mes de diciembre. O sea, a nosotros nos tendría que llegar 4 millones de vacunas a partir de junio hasta diciembre. Ok. Ministro, una pregunta. Y vamos a pelear por eso. El tema de la Sputnik, que cambió ahora su lapso entre la primera y la segunda, ya los rusos anunciaron, o sea, Gamaleya, el que anunció que ellos hablan de ahora de 2 meses, ¿puede ser? 3 meses. 3 meses. ¿Ustedes van a cambiar su calendario o van a mantener el original? Ya se cambió. ¿Se cambió? Sí. Ya se cambió. Y respecto a la política a partir de ahora en la adquisición de vacunas, porque esto va a durar 2 o 3 años, vamos a tener que vacunarnos todos los años con el tema del COVID, con la variante. ¿Cuál es la política hoy? Ya no evidentemente el COVAX, como bastón, sino que los contratos bilaterales únicamente. No, nosotros vamos a apostar por absolutamente todas las opciones, Pipo. Nosotros lo que necesitamos es vacunas. Vamos a apostar tanto por los acuerdos bilaterales como por el sistema COVAX siempre. Ahora que podríamos tener un poquito más de injerencia, probablemente podamos darle un poco más de dinamismo o ejercer presión a fin de que llegue en forma equitativa, como te dije, no solamente a Paraguay, sino a toda la región. Esa producción local que van a tener algunos laboratorios sería también importante ¿podríamos abastecernos con eso? Sí, claro, hay una posibilidad de una producción local, también estamos apostando a esa situación. La idea es que nosotros podamos abastecernos yo también del mismo a partir del año 2022, si Dios permite. Por último, ministro, al menos de mi parte ya, la vacunación contra la influenza, mencionaban que no hay tanta concurrencia. No, totalmente falso. Mucho más, creo que era 35.000 o 45.000 personas durante la semana, no, por día. No me acuerdo los números exactos, pero es mucho mayor. Pero se va mucha gente a vacunar. Sí, se está yendo mucha gente a vacunar. Mucho más de lo que se están vacunando la gente por COVID, en este caso. Ok, ¿se va a mantener entonces el calendario? No estoy segura, esta semana corresponde todavía a... Corresponde todavía, se mantiene el calendario de personas vulnerables como estaba establecido y posteriormente iremos evaluando cuándo habilitar para todos. Ministro, muchísimas gracias por el tiempo y creo que... le estoy pensando nomás que él de acá, no sé si va a dormir. A las 4 tiene que dar su discurso, dijo, ¿verdad? Y después a las 8:20... ¿Prepara o qué? Ya, trata de dormir. Va a tratar. Y 8:20 en el aeropuerto tienen que estar, a las 9 creo que es el aeropuerto, la recepción. Y luego después tiene que dormir, ministro, ¿verdad? ¿Para qué? Otro dolor de cabeza, además de ser ministro de Salud, va a formar parte del Consejo de la OMS, una mayor responsabilidad, pero el beneficio para el país, ¿verdad? Y la idea es buscar beneficios para la región, incluyendo nuestro país. Bueno, ministro, muchísimas gracias. No, muy amable. Favor, cuando gustes. Claudia, ¿nos vamos? Sí, nos vamos y esperamos mañana entonces la llegada de las 250.000 dosis. ¿Va a estar en vivo vos mañana? Desde la radio. Okay. Pero vamos a estar atentos y a que el 29 de mayo sí lleguen esas 100.000 dosis de Moderna. Un poco después. ¿Un poco después? ¿Cuándo? ¿El 1º, 2 de junio? Por ahí. Bueno. Bueno, ahí está. Muchas gracias a ustedes, buenas noches y buen comienzo de semana para todos. Buenas noches.